Dioniso es un dios de las mujeres. Ojo, Jesús también era bastante popular entre las mujeres. Ahora, claro, luego vienen los negacionistas, o sea, quienes creen que Jesús no ha existido. Y dicen, miren, qué parecido. Entonces Jesús es una copia de Dioniso Baco, es una copia de Mitra, es una copia de las religiones antiguas, de los dioses solares, etc. Bueno, hay varios argumentos para refutar a estos negacionistas que tienen más una postura de antemano, usualmente atea, decir, Dios no existe. Pero como Jesús está identificado con Dios, entonces tampoco me conviene que Jesús exista. No lo van a decir, pero en el fondo están diciéndote eso. Jesús no existe porque Dios no existe. Pero claro, ellos están haciendo una crítica hacia el Cristo de la fe. Ahora les voy a explicar cuál es la enorme diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico que reconstruyen los filólogos e historiadores. Hay una enorme diferencia entre ambas figuras. Bueno, uno de los argumentos, les decía, es que los cristianos, si es que, los supuestos inventores del cristianismo tendrían que haberse inventado una religión que no vaya contra sí misma, una religión que tenga una pésima propaganda de sí misma. Tendrían que haber inventado a un personaje mucho más coherente, no a una persona que es derrotada en una cruz. No si quieren inventar a un salvador de almas que es pacífico, bueno, entonces tendrían que jamás se les habría ocurrido poner en Lucas esa escena que ya les he comentado, el que no tenga su espada, que venda su manto y se compre una. ¿No? Entonces, o sea, hay muchos pasajes que nos muestran que Jesús tenía una prédica y que tenía seguidores que eran armados y que tenía una prédica antirromana. Y que si a cualquier persona creyente le preguntan por qué ha muerto Jesús, bueno, pues desde la fe les va a dar una respuesta teológica: ha muerto por nuestros pecados. Pero, bueno, esa es una respuesta teológica, está bien, yo la respeto. Pero a mí me convence más la respuesta que dan los historiadores y filólogos, que muere por sedición contra Roma. Veamos, en este pasaje del Domingo de Ramos, Jesús imita al rey David y para burlarse de otros reyes no va a entrar a Jerusalén montado en un corcel, sino en un pollino, que es un burro cachorro. Entra montado en un burro y la gente le dice: salve, rey de los judíos. Bueno, eso es crimen de lesa majestad. Es ahí donde prácticamente Jesús firma su sentencia de muerte. Otra cosa más, si es que, bueno, pues vamos a creer que Jesús ha muerto por los pecados, si esa es la razón, claro, parecería absurdo que en la leyenda que está en la parte superior de la cruz tendría que decir algo parecido: este es Jesús quien voluntariamente muere por los pecados para salvar a toda la humanidad. Pero ¿qué es lo que dice? INRI, que más adelante pues van a crear resumirlo. INRI significa Iesus Nazarenus Rex Judaeorum, es decir, Jesús, este es Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Claro, los romanos lo hicieron como burla, porque se burlaron de un rey que no tenía ejército, pero que sin embargo o se autoproclama o por lo menos lo proclamaron rey. Lo proclaman rey de los judíos. Pero como les dije, eso era crimen de lesa majestad. Entonces, y bueno, también hay razones que llevaban a que en Roma sean tan duros con quienes se autoproclamaran rey sin el permiso de César Augusto ni de Tiberio César, los dos primeros emperadores, rey en provincias conquistadas. Sucede que en la época del primer triunvirato de Roma, que era el mayor de todos
y por mucho tiempo el más fuerte, Cneo Pompeyo Magno, un militar triunfador que fue precisamente aquel que aproximadamente en el año 54 antes de Cristo, o antes de la era común, como quieran, invade Israel. El segundo en edad era Marco Craso. Y el menor de todos, uno muy famoso, era Julio César. Bueno, el mayor, Cneo Pompeyo Magno, ya tuvo triunfos. Luego Julio César tuvo una guerra en las Galias que duró aproximadamente 8 años. Y Marco Craso pensó, bueno, yo tengo que tener también mi triunfo. A ver, voy a elegir algún enemigo. Bueno, eligió muy mal. Eligió a los partos, que era un imperio tremendamente peligroso. Así que le advirtieron, pero él cometió un craso error. ¿No? De ahí seguramente viene la frase, eso hay que confirmarlo luego. Y se va contra los partos y es derrotado. Y los partos le echan oro líquido en la garganta. Así que, bueno, para Roma hacer una guerra contra los partos sale demasiado caro. Y sucede que el imperio parto colindaba al sureste con Israel. Si es que Israel es convulsa, si es que hay figuras mesiánicas autoproclamándose rey, desafiando a la autoridad romana, significa que ante esa debilidad los partos podrían atacar. Así que Israel tiene que ser gobernada con mano dura. Y de eso primero se encargó el que les dije que quizás ha sido el rey más importante de la historia de Israel, que fue Herodes el Grande. Herodes tenía una mano dura, durísima. Si es que habían algunos rebeldes por ahí, eran apaleados, eran acuchillados, en fin. Y era amigo de César Augusto. Pero después de que muere Herodes el Grande, empiezan a surgir ciertos grupos llamados, primero, bueno, sicarios. Sicarios no tiene nada que ver con el significado que se le da hoy, que es un asesino a sueldo. Los sicarios de aquella época tenían una ideología antirromana. Se llamaban sicarios porque eran portadores de un arma llamada sica. ¿Sí? Era un arma que era fácil esconder entre sus mantas, con las cuales podían atacar a romanos o podían atacar a judíos a quienes ellos consideraran traidores, judíos que hacían negocios con los romanos o que fuesen sus amigos. Entonces, las revueltas empiezan a darse después de la muerte del rey Herodes, porque los hijos no resultaron ser tan capaces, especialmente Arquelao, no resultaron ser tan capaces como el padre, ¿no? Y llega un momento de tanta inestabilidad que Roma decide colocar en Judea a un procurador, el famoso Poncio Pilatos. Ahora, ¿qué sucede con la figura de Poncio Pilatos? Que al igual que la figura de Jesús también va a sufrir una evolución. Primero tenemos un Poncio Pilatos que es sumamente cruel, descrito por Flavio Josefo. Luego tenemos una etapa de ligera idealización en Poncio Pilatos, quien ve a Jesús y dice, este es un hombre inocente, o sea que para Poncio Pilatos Jesús no habría cometido sedición. Ante esto, les recomiendo ver una película que no es del todo histórica, es una mezcla muy extraña entre el Cristo de la fe y tiene algunos elementos del Jesús histórico, que es muy interesante, que se llama La Última Tentación de Cristo, basada en el libro de Nikos Kazantzakis. Bueno, aquí en esta película, para mí, el mejor actor que ha interpretado a Poncio Pilatos ha sido el genial cantante David Bowie. En esta película hay una escena magnífica en la que Jesús se encuentra a solas con Poncio Pilatos. Claro que esta es una reconstrucción.
Es una reconstrucción del autor del libro o de la película, que todavía no me he leído el libro, lo tengo que conseguir pronto. En esta conversación, Poncio Pilatos le dice a Jesús, ¿qué es lo que quieres? Y Jesús hace una cita bíblica y le dice, existía una enorme estatua que tenía la cabeza de oro, los hombros de bronce, el torso de plata, algo así, no recuerdo con exactitud, pero tenía las piernas de barro. Dios tiró una piedra. Yo soy esa piedra. Y la estatua se derrumba. Ya sé, claro, la estatua es Roma, tú eres la piedra. Muy bien, Jesús, lo siento mucho, pero yo tengo cruces preparadas para gente que piensa como tú. Es decir, el Poncio Pilatos de David Bowie no titubea en condenar a muerte a Jesús por sedición contra Roma. Es una reconstrucción ficticia que posiblemente, no lo he leído, pero seguramente estaría aprobada por los estudiosos que les he comentado. ¿Es debatible? Sí, es debatible. Es que todo es debatible. Como les dije desde un inicio, no estamos hablando de hechos empíricos, porque no hay arqueología. Estamos hablando de hipótesis para reconstruir la antigüedad. Pero estas hipótesis tienen un montón de estudios detrás y una metodología bastante seria, que no le interesa en absoluto defender, digamos, a una figura religiosa o atacarla. En absoluto. Entonces, quienes estudian esto pueden tener cualquier postura. Pueden ser ateos, pueden ser creyentes. Claro, si son creyentes tienen que llevar su cristianismo a otro nivel, digamos, a un nivel simbólico.